Estamos en Guijo de Santa Bárbara y nos acompaña la alcaldesa del Guijo, que es Clara Jiménez, y a su lado está Alonso de la Calle Hidalgo, que este año recibe el premio Viriato. Clara, cuéntanos, ¿cómo se presenta este año la fiesta? ¿Cómo es el programa? Hola, buenos días. Me alegra de que nos hagáis esta entrevista y pongáis un poco, hagáis la difusión, ¿no?, de nuestra fiesta, que este año es la 15ª edición. Y para ello, pues como bien habéis dicho, tenemos el premio Viriato, que se dará el viernes día 3 a las 10:30 de la noche. A continuación tenemos un concierto de un grupo verato, son de Villanueva, que se llaman Los Odiosos, que hacen versiones celtas de canciones de rock. Así que invito a la comarca que vengan a verlo. Y luego el sábado tenemos otro concierto también de un artista extremeño, que es El Gato con J. Y durante el día del sábado pues tenemos las actividades típicas de Viriato, ¿no?, que hacemos una fiesta en torno al mercado de artesanía. Este año vamos a tener una visita guiada por nuestro cronista oficial, Silvestre, que es muy interesante. Nos va a hablar un poco de la esencia vetona, ¿no?, y de prerromanización que tenemos en esta zona. Y luego tendremos comida, como todos los años. Este año van a ser migas tradicionales, los talleres de tiro con arco, talleres infantiles. No sé, creo que el programa es bastante amplio. Luego también vamos a tener durante todo el día una exhibición de artesanía hecha en el Guijo, que va a ser en el edificio de las escuelillas, y creo que va a ser atractiva, ¿no?, porque son varios artistas los que tenemos en el pueblo, junto con el grupo de mujeres de Ganchillo, que han hecho una labor bastante importante este año. Y bueno, ya lo único que nos hace falta es que nos haga buen tiempo para que podamos disfrutar del entorno y de las actividades programadas. Como hemos comentado al inicio, a tu lado está Alonso de la Calle Hidalgo, ex profesor, ya jubilado, pero que recibe el premio Viriato 2024. Clara, ¿el ayuntamiento por qué concede este premio a Alonso? Hombre, pues yo pienso que el premio Alonso es más que merecido. Eso de es profesor suena un poco raro, porque Alonso, aunque ya no ejerce de profesor, sigue siendo profesor por la labor de divulgación que hace. Creo que será la persona que más documentación tenga sobre el Guijo, tanto en lo que tiene que ver con nuestra historia y con toda la cultura tradicional, como en documentación fotográfica. Entonces nos parece que Alonso es una persona multifacética, que siempre ha puesto muy en valor las raíces y las tradiciones de nuestro pueblo, y también lo difunde, que es importante, ¿no?, que no se lo queda para él. Y no sé qué deciros, es que entre la documentación, la fotografía, también es cantautor, o sea, que ha tenido grupo folclórico en el Guijo, que ha ensalzado mucho muchas ramas artísticas, ¿no?, de nuestro pueblo y en general la Sierra de Gredos, pues creo que es más que merecido.